continuar con el segundo libro de los Reyes. Le voy a pedir a Orfilia si por favor me puede buscar ese texto que está ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 17, 17. Sí, 13, ya voy. Sí, 17, ya. 13. 17. Sí, Es ya. un versículo como clave aquí Ajá. en este 17, libro. versículo 13. 7, 13, sí. Ajá, aquí está. Bienvenida, Linda. Un abracito. Dios tiene cosas muy lindas para ti. Hola, linda. Aquí lo tengo, pastor. Listo. Están viendo bien mi pantalla, ¿cierto, familia? Bendiciones a Sí, claro. todos. Buenas Amén, noches. amén. Bendiciones. Buenas noches, linda. Amén. Muy Bendiciones. bienvenida. Muy bienvenida, Linda. ¿Listo, pastor? Sí, adelante. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Amén. Amén. Qué versículo tan precioso que habla. Dios les está recordando, o sea, que siempre ha sido constante enviándoles profetas, enviándoles el mensaje, recordándoles que guarden los mandamientos de Dios, porque la clave para el éxito es guardar los mandamientos de Dios. Leer la preciosa palabra de Dios, obedecerla conforme Él se lo dice a Josué. Esa es una clave para el éxito y que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta. Entonces allí pasa eso. Muy bien. Ahora el tema del libro es básicamente la caída de Judá e Israel, culminando en el cautiverio de ambas naciones. Recordemos que primero cayó la nación de Israel bajo el reinado de un rey sirio llamado Salmanasar. El rey sirio era Salmanasar y el rey que estaba gobernando o reinando en Israel se llamaba Oseas. Entonces, ese fue la primera caída, eso fue en el 722 antes de Cristo, pero luego aproximadamente 140 años después, aunque Judá se mantuvo fiel a Dios, bueno, digamos no fiel del todo, pero sí al menos más fiel a Dios, y hubo reyes mejores, aunque hubo unos muy malos también. Judá se mantuvo aproximadamente unos 140 años más hasta que cayó bajo el reinado de Nabucodonosor, como todos ya lo sabemos. Muy bien. También hay allí una historia de apostasía e idolatría en el libro de los Reyes. Bueno, como bien hablábamos en estos días, no fue muy diferente a los jueces. Fue algo similar. Si obedecían a Dios les iba bien, si desobedecían a Dios les iba mal. Dios enviaba profetas, Dios enviaba algunos reyes. En Israel la mayoría desde Jeroboam, que fue el que empezó el reino del norte, la mayoría fueron malos reyes, especialmente muy idólatras. En el sur sí fue mejor. Muy bien. Luego tenemos el mensaje profético no fue escuchado y eso es una realidad desafortunadamente, aunque como bien nos acabó de leer Orfilia, Dios siempre envió sus profetas. Desafortunadamente no se escuchó el mensaje de una manera correcta como para preservar o para perseverar o para mantenerse como potencias de ese tiempo, ¿cierto? Potencias de ese tiempo en ese territorio,
como lo fue Israel, fue una gran potencia en el tiempo de David y Salomón especialmente fue una gran potencia, pero a causa de que ellos no escucharon el mensaje, vino una decadencia, decadencia, decadencia hasta que terminaron en cautiverio. El reino del norte prácticamente desapareció como nación. El único que se mantuvo, y eso por la misericordia de Dios, fue el reino de Judá, que hoy los conocemos todavía y que ellos sí mantuvieron su identidad. Muy bien. También vemos allí en el segundo libro de Reyes algunas reformas relativamente superficiales. El reinado de Ezequías fue muy bueno, el reinado de Josías también fue muy bueno, muy similares al reinado de David, pero bueno, sí, de todas maneras hubo algunas fallas. Y Pastor, también no hubo remedio. El segundo libro de Crónicas, capítulo 36 versículos 15 y 16 habla la palabra de Dios que no hubo un remedio, o sea, básicamente todo fue pasando hasta que llegaron a la caída. Segundo libro de Crónicas lo voy a buscar para leer ese texto que es bien importante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36 versículos 15 y 16. Dice, dice así, pastor, si me permite. claro, adelante, Vladimir, muchas gracias. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Más, el 16, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios Mm, y escucha menospreciaban eso. sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tú puedes ver eso, o sea, que definitivamente es como yo siempre digo, suelo pues mucho decir, si hay algún problema que está sucediendo en mi vida, estoy teniendo alguna dificultad, siempre digo, busca el error en ti, lo busco en mí. Si una persona tiene algún problema, hay que buscar el error es en la persona, porque en Dios no vamos a encontrar error nunca, jamás. Siempre que el hombre se rinde a obedecer los mandamientos de Dios, va a encontrar el éxito y va a encontrar la bendición. Mire cómo dice que con misericordia el Señor le enviaba a sus mensajeros, sus profetas, por amor a ellos, mas ellos hacían escarnio de ellos, menospreciaban sus palabras, Se burlándose burlaba. de sus profetas hasta que se llenó la ira del Señor, hasta que subió la ira de Dios y bueno, por esa razón sucedió todo lo que sucedió. Entonces es lindo que queda escrito porque eso nos muestra la fidelidad de Dios, o sea, cuán fiel es Dios, cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Dios y que la falla siempre va a estar del lado nuestro. Yo estuve un tiempo, muchos años, o sea, como muy desanimado de servirle a Dios, frustrado, no quería ni servirle, ni quería leer su palabra y me sentía en cierta manera enojado con Dios y que tenía derecho a estar enojado, pues yo pensaba por ciertas situaciones que pasaron en mi vida muy difíciles, demasiado difíciles, pero en el fondo de mí, de mi corazón, nunca culpaba a Dios, siempre decía, Francisco, todo lo que está pasando, todo lo que estás viviendo, bueno, sea como sea, pase lo que pase, el error tiene que buscarlo es de tu lado. Y estuve así mucho tiempo, alrededor de 5 años, pero cuando volví en sí como el hijo pródigo y tomé la decisión de volverme a mi Señor y de volver a buscarlo con un texto que siempre ha sido un texto clave para mi vida, que es
Salmos 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. Eso. Me volví al Señor Amén. a buscarlo y fue algo precioso porque inmediatamente pude empezar a ver una restauración maravillosa en mi vida y pude comprobar 100% que el error nunca estuvo del lado de Dios, fue de mi lado. Y que Dios es bueno y misericordioso cuando nos volvemos a Él, cuando nos rendimos nuevamente a sus mandamientos y dejamos la rebeldía. Él no guarda rencor, eso es lo más bello de Dios, familia. Él no guarda rencor, Él no guarda su enojo, Él nos recibe realmente como el papá recibe a su hijo. Es algo muy bello, es muy precioso y eso es lo que vemos acá. Muy bien, autor y época de este libro, pues el autor humano es desconocido, pero se cree que pudo haber sido Jeremías como compilador de todos los textos. Él pudo haber compilado los textos del profeta Gad, por ejemplo, y de algunos otros profetas que hubo en ese tiempo. Muy bien. La época, un periodo desde el 896 al 588 antes de Cristo, desde Joram, rey de Judá, y Ocosías, rey de Israel, hasta el cautiverio básicamente de Judá. Judá cae bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Muy bien. Bosquejo general es final del ministerio de Elías, que ese lo ve uno en el capítulo 1, versículos 2 al 13. Allí es algo bien bonito porque es una historia muy linda de perseverancia de Eliseo. Si ustedes recuerdan, cuando dice la Biblia que Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque tengo que ir a Betel. Y él dijo, vive el Señor que no te dejaré. Luego le dice, quédate aquí porque tengo que ir al Jordán. Vive el Señor que no te dejaré. Y hay otro lugar. El hecho es que a Gilgal, el otro lugar es Gilgal. Y Eliseo se mantuvo, perseveró ese día con Elías porque él sabía, de alguna manera, sabía Elías y sabía él porque también lo sabían los profetas, Profeta, que iba a ser raptado. que Elías iba a ser quitado y entonces él dijo, me le pego a Elías porque yo quiero heredar esa unción. Y familia, eso es una enseñanza preciosa para nosotros hoy porque la unción se pega, la unción es heredable. Cuando nosotros le servimos a un siervo de Dios que está ungido y honramos, siempre he escuchado a lo largo de toda mi vida, desde que conozco a Jesús, que la unción que uno honra, esa es la unción que hereda. Entonces, es muy linda esa historia por esa razón, porque él honró a su profeta, a Elías, que era un super ungido, se le pegó hasta que vio que el Señor se lo llevó y vino no solamente la misma unción que estaba sobre Elías, sino una doble porción. Y uno ve algo y es asombroso el ministerio de Eliseo, porque eso es lo que uno ve en su ministerio, una unción. Los que han estudiado la palabra de Dios cuentan los milagros que hizo Elías, cuentan los milagros que hizo Eliseo y fue el doble de milagros. Además, en Elías uno puede ver como una figura de la ley del Antiguo Testamento, o sea, como del pacto del Antiguo Testamento, y en Eliseo puede ver uno como una figura de lo que sería la vida en el espíritu, esa revelación tan profunda que siempre había en Eliseo es realmente impactante. A mí siempre me deja boquiabierto cuando leo la palabra de Dios y veo esas revelaciones tan profundas de las cuales disfrutaba el profeta Eliseo. Entonces, básicamente acá, final del ministerio de Elías, capítulo 1, versículos 2 al 13. Luego, es como segundo punto ministerio, el ministerio de Eliseo,
capítulo 2, versículos 14 al 13, capítulo 2, 14 al capítulo 13, versículo 21. Tercer lugar, decadencia y caída de Israel. Eso lo encontramos entre el capítulo 13, verso 22, hasta el capítulo 17, versículo 41. Ahí en el capítulo 17 es donde está narrado cómo cayó Samaria como la capital, eh, en manos, pues, o cayó pues bajo el reinado de Oseas y por un rey de Asiria que se llamaba Salmanasar. Ahí cayó en ese capítulo 17, podemos encontrar esa historia de la caída de Israel. Luego aquí como cuarto punto del bosquejo, la decadencia y caída de Judá, que ya va del capítulo 18 al capítulo 25. Muy bien. Acá tenemos el final del ministerio de Elías en esta siguiente diapositiva. Elías y Ocosías, bueno, habla allí en el capítulo 1, versículos 1 al 18, habla un poco acerca de un encuentro que tuvo Elías contra el rey Ocosías, porque el rey Ocosías se enfermó gravemente y mandó a preguntar a Baal si él se sanaría. Entonces Dios se enojó mucho por eso y mandó a Elías a decirle que por haber consultado a Baal iba a morir. Muy bien. En segundo lugar, el castigo divino como juicio a la rebelión del rey. Hubo un castigo, pues precisamente sobre Ocosías por esa razón. Luego tenemos ofensa contra Dios, no contra Elías. Tenemos pues allí una ofensa porque este hombre ofendió no a Elías, sino a Dios al ir a preguntar, o sea, este rey, al ir a preguntarle a Baal y no a Dios o no llamar al profeta Elías. Entonces la ofensa más que contra Elías es contra Dios. Muy bien. También como ahora hablamos, el traslado de Elías al cielo, eso lo vemos entre el capítulo 2, versículos 1 al 13, y luego la fidelidad de Eliseo, que hereda la doble unción, como también lo hablábamos hace un momento. La fidelidad de Eliseo. Muy bien, vamos a avanzar por acá. Ministerio de Eliseo. Entonces acá nos vamos a centrar en esas tres siguientes diapositivas. Nos vamos a centrar mucho en lo que es el ministerio de Eliseo, porque el segundo libro de Reyes es un libro hermoso, impactante, especialmente por la vida de Eliseo, por las profecías de Eliseo, por las revelaciones tan gloriosas que Dios le da a Eliseo, por las hazañas que Dios lleva a cabo por medio del profeta Eliseo. Entonces, en primer lugar, encontramos la separación del Jordán, que es en el capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien me puede leer ese versículo? De pronto, Orfilia, por favor, o Minerva. Yo lo Minerva, leo. ajá. ¿Cuál es? Dos Disculpe, ¿cuál? catorce. Segundo de Reyes, 2:14. 2:14. Amén. Ahí, segunda. Muchas gracias, Suni, muchas gracias. Tengo que participar. Claro, Estaba enferma. tan ¿Qué? linda. Una guerrera, y qué madre, es una guerrera. Que no hay nada que me Segunda. la pueda vencer. Ya está Ay, mejor, ya está mejor. aquí Amén. estoy peleando la buena batalla de la fe. Amén. La palabra de Dios Ay, en el Dios. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 2:14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Santo Amén. Eso es muy Dios poderoso, mío. familia. Aleluya. Y eso deberíamos Dios. preguntarnos hoy Wow. cuando hay un reto por delante. ¿Dónde Wow. está Dios el mío. Señor de Pablo, de Pedro, de Eliseo, de ¿Dónde Elías? estás, Señor? Aleluya. Aleluya.
Amén, porque ese maravilloso Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vivo hoy, Gloria a sí, Dios. con el mismo poder para aquel que le Santo. cree. Wow. Aleluya. Muy bien. Entonces, allí en segundo lugar tenemos la sanidad de las aguas malas, que es capítulo 2 versículo 19 al 22. Ese no lo vamos a leer porque necesitamos avanzar. Básicamente habla de que las aguas estaban como contaminadas y él pidió que le trajeran sal y oró y fue y echó sal en la parte como de donde nacían las aguas y fueron purificadas. Dios purificó las aguas. Muy bien, luego vamos a tener maldición de jóvenes irreverentes en el capítulo 2 versículos 23 al Se 26. burlaron del profeta porque le dijeron que era calvo. Eso, Vladimir, se burlaron de él y más que, o sea, ellos eran irreverentes y idólatras porque eran de una ciudad que era conocida por la idolatría. Entonces, no era, o sea, eso no era una simple charla. Además, el término calvo era despectivo para ese tiempo, para esa generación era muy despectivos. Ahora de pronto un poco diferente, pero en ese tiempo era muy despectivo. Y entonces él los maldice y luego salen unos osos y los devoran. Unos animales y los devoran. ¿Osos? Salieron dos osos. Eran osos, ¿cierto? Sí, Ok, sí, pastor. exacto. Los Salen y osos del devoran. monte. Y Entonces, despedazaron de ellos a 42 muchachos. imagínense. Sí, porque Uy, él los maldijo por esa causa, porque se estaban, o sea, como él estaba empezando el ministerio, ellas querían desacreditar el ministerio de Eliseo. Ahora, él no los juzgó directamente, pero los maldijo y Dios enseguida ejecutó el juicio. Muy bien. de Luego, allí fue al Monte Carmelo exacto. y volvió a Samaria. Así dice la Amén, palabra. Orfilia. Muchas gracias por tu aporte. Amén. Amén. Reprensión a Josafat y a Joram. Luego lo tenemos en el capítulo 3 versículos 10 al 27. Luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es parte 2 del ministerio de Eliseo. Aumento del aceite de la viuda, capítulo 4 versículos 1 al 7. Ese es un texto muy conocido para los hijos de Dios, ¿cierto? Todos lo conocemos como la viuda, y esto es hermoso, familia. Y quiero que de pronto centremos un poquitico en No esa historia de alcanzaron milagro, para cuando el porque a aceite, veces pensamos que tenemos a Dios y somos hijos de Dios y somos cristianos y nos creemos pobres y creemos que no tenemos nada. Y esta mujer era esposa de un profeta que había muerto y vino a Eliseo y le dijo que le iban a quitar a sus hijos y él le dice, ¿qué tienes en casa? Y es lo que también deberíamos reflexionar hoy nosotros. ¿Qué tenemos? Porque con eso poquito que tú tienes y que yo tengo, Dios puede hacer grandes milagros. Dios Una puede vasija hacer de cosas aceite. Nada. poderosas. Dios puede transformar tu nación, tu pueblo, tu familia. Con eso, con ese poquitico Aleluya. Lo es recibo en la el nombre de gloria, que es Jesús. el poder del Amén. Espíritu Gloria a Santo. Dios. Preciosa familia, Bendito. podemos hacer muchísimo porque el Señor es todopoderoso. Entonces hay algo muy lindo allí. Básicamente hay un punto ahí en esa historia que es obediencia. A la viuda se le manda a conseguir vasijas. Ella obedece y como consecuencia de la obediencia fluye el milagro. Qué poder, qué bendición. Muy bien, luego vamos a tener la resurrección del hijo de la tsunamita. Esa historia también la conocemos mucho los hijos de Dios, de cómo, bueno, primero le dio el hijo a la tsunamita o pues oró para que Dios le diera un milagro a la tsunamita, ya tuvo un hijo, después el hijo murió y él lo resucitó. Luego tenemos aquí, eso está en el capítulo 4 versículos 8 al 37. Eso es un texto precioso también, el cual predicamos mucho los pastores.
Luego tenemos también sanidad de la olla mortífera en el capítulo 4 versículos 38 al 41, que estaban un grupo de profetas, estaban allí comiendo y empezaron como a enfermar y le pidieron al profeta que orara. El profeta Eliseo les dijo algo como que echaran harina y la mezclaran con esa comida, y él oró y Dios sanó esa comida. Muy bien. Luego tenemos la alimentación La de comida, 100. pastor, la comida estaba envenenada, pastor. Sí, exacto, estaba como envenenada, algo así. Le Sí. estaba cayendo mal, les estaba haciendo daños. Y que dijeron que había muerte en esa olla, algo así. Sí, exacto, así dice la palabra de Sí. Dios. Señor mío, en esa olla hay muerte. Entonces le piden que ore y él ora, la comida es sanada y ellos se la comen y no les pasa nada. Muy bien, alimentación de 100 hombres en el capítulo 4 versículos 42 al 44. Luego tenemos la tercera diapositiva del ministerio de Eliseo, y es la sanidad de Naamán. Esa historia también es muy conocida para nosotros, ¿cierto? El sirio, Naamán el sirio, Y dijo era que era el capitán del un general del ejército. ejército sirio. Sí, y una israelita en cautiverio le dice, hay un profeta que te puede sanar. Cuando Amén. va a Naamán hasta Eliseo, cuando lo manda que se sumerja 7 veces en el Jordán, él rehúsa y dice, tantos ríos que hay allá de buen parecer limpio, para yo Mejores. sumergirme en ese río sucio. Y le Ujú, dice a sus criados, si te hubiese mandado a hacer el profeta algo diferente, lo haría. Para hacer, ¿qué te cuesta sumergirte 7 veces? Al ujú. sumergirse 7 veces, su piel se vuelve como la de un bebé. Muy bien, Vladimir. Entonces, Naamán le va a dar los presentes a Eliseo y Eliseo no lo acepta. Y ahí llega un milagro, una maldición para el criado, para Jesse. Sí, desafortunadamente. Y eso es un tema importantísimo. No hay mucho tiempo de entrar allí, pero la codicia siempre trae maldición, familia. Sí. Cuando una persona es codiciosa, siempre está detrás del dinero y cómo tumbar al otro, cómo robarle, y siempre está en pobreza. Pero Sí es. aquella persona que es íntegra, que Amén. ama la integridad y que no se preocupa tanto por el Yes. dinero, sino que se Amén, preocupa por amén. hacerle bien a la gente, Amén. el dinero lo sigue. Gloria a Dios. Aleluya. Así Sencillo. es. Esa es la clave, Todo familia. llega. Sí, Le llega, el dinero lo sigue, Amén, tiene que amén. sí. seguirlo. Sí, Y Pastor, Señor. hay un ejemplo tan lindo que yo siempre veo en la vida de José y los hermanos. Oh, Los aleluya. hermanos eran Amén. codiciosos. Señor. Y yo siempre veo esto de la siguiente manera: cuando a José, que era el hombre de la bendición, lo vendieron para Egipto, la bendición se fue detrás de José para Sí, Egipto. Señor. Amén. Es que las bendiciones nos persiguen a nosotros. No tenemos que perseguirlas. Amén, Ellas nos hermana Azul. perseguirán. Y Amén, esa sí. historia de José, cada vez Las que yo la bendiciones leo, persiguen, me pero no. quebranta esa historia. Sí, Me reflejo Señor. en ella. ¿Qué? A mí también, hermano. Dios Se me Amén. mío. quebranta. Yo con leerla, Yo yo le digo también. gracias, Gracias a Señor, Dios. Santos. porque Ay, sé que yo estás también aquí, digo lo Señor, me estás mismo. hablando Sí, y yo me Señor. deleito en llorar y llorarle Amén. al Así Señor Amén. de es. alegría de ver que como los hermanos lo persiguieron, como muchos del mundo nos persiguen Amén. a nosotros y Sí, Dios está con amén. nosotros y la bendición está ahí a nuestro lado y la podemos Amén. Aleluya. palpar y todo lo que hacemos prospera de gran bendición. Aleluya. El tiempo de Amén. Amén. Dios es perfecto. Gracias, Aleluya. Vladimir. Gracias, Sonia. Amén, así es. Pero amén. escuchen, Lo que pasa es que la cuando una persona bendición no codicia, persigue. codicia y sigue codiciando, o sea, la persona nunca se va a satisfacer con nada, porque todo le parece poco. Y porque Así ese no pasa en es la fruto vida. del Espíritu Santo. Eso. Eso no es el fruto, Amén. así que eso no va a prosperar. Amén. Amén, Amén. exactamente, Suni, sí, señor. Punto clave, Aplicándolo a familia. Amén. la vida No por diaria, ser así sucede. cristianos. Y nunca le parece, nunca tiene nada y nunca es suficiente para él. Así es. Amén. Pastor, Amén. pastor, Hermano. dice las bendiciones nos perseguirán, pero solamente que hay una condición.
una condición y toditos los que estamos aquí la sabemos. Y dice el Deuteronomio 28, dice, y todos ya lo saben, creo yo. Amén. La clave, hay una condición, hay una Obediencia. clave, y es Sí, Señor. acontecerá que Es si cierto. oyeres Señor, atentamente la voz de aleluya, Jehová mi tu Dios voz. Sí, para Señor. guardar y poner por obra sus Tus mandamientos que yo mandamientos. te escribo hoy. Aleluya. Hoy Sí, dice hoy. Señor. También Amén. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las Aleluya. naciones de la Gloria a tierra Dios. y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te Oh, alcanzarán. santo. Te Amén. alcanzarán. O Entonces, sea que si usted se va para Colombia, allá va a llegar una bendición. Dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dice la Dios. Amén. Biblia. Yo siempre lo he Gloria a dicho, dice Dios. la Biblia. Voy a Dice predicar en que, el 2026. Lo declaro en el amén. nombre de Jesús a O sea que si se Colombia. va de vacaciones, amén, allá Amén. le va a sí. llegar la bendición Aleluya. según la palabra. Es una Amén. promesa. Es una promesa que Nosotros esperamos yo me la acá, como, Sony. yo la agarro para mí Gloria a también, ¿entiendes? Dios. Pero la clave es si escucho y pongo por orden los Amén. estatutos que Él Así deja es. hoy. Obediencia. Amén. Amén. Obediencia. Amén. Entonces, Amén. mire, eso es importante lo que dice Marlon y es clave, porque es lo que yo quería resaltar. Las bendiciones no siguen a todos los cristianos. Las bendiciones siguen Así la es. integridad, Sí, siguen la Señor. La obediencia, obediencia, la siguen a esa integridad. persona que elige a Dios por encima de cualquier otra Sí, cosa en la vida. Señor, Dios mío. Elige servirle a Dios por encima de cualquier situación en la vida. Las bendiciones allí están obligadas literalmente a seguir a esa persona. Y cuando me refiero a bendiciones, no es solamente a dinero, sino Así a es. muchas cosas en la vida. La vida, Y, el cuidado, la protección, Principalmente la la vida es la bendición. mejor bendición que nosotros tenemos y la Amén. salud. Gloria a Dios, el Amén. respirar. Amén. Amén. Wow, santo. pastor, pero fíjese que eso es para, ¿verdad? Eso es para los que obedecen, dice la palabra, porque si Claro. vemos el pasaje de la historia de Giesi, dice que la maldición, la lepra que tenía Naamán, ahora te caerá a ti y a toda tu generación. Imagínense eso. Eso Óigase mismo bien, estaba yo meditando hace generación. rato, Sí, Marlon. Señor, Dios mío, Decía, líbranos. wow. O sea, Por pastor, o sea, una, hermano, y que, saben que ha que, sido comprobado que toda la Mm, generación de ese señor siempre fue leprosa. sí, Sí, No pastor. sí, faltaba leproso en la sí, descendencia sí, de sí, Gates. sí, Imagínense, exacto. pastor y hermano, que nacía un niño, el nieto, Sí, tataranieto y sí, todo, sí, y sí, ya, sí, sí, y sí, no se sí, daban sí, sí. cuenta, que por qué estaban enfermos, no sabían, y no sabían Ujú. que su padre, su Yes. abuelo, su tatarabuelo había cargado con esa maldición. Ujú. Claro. Así Ay, es. familia. Por eso Hay que que hay tratar que, de limpiar nuestros corazones de amén, la amén, por experiencia porque nuestro es muy mala. descendiente, todas nuestras generaciones, amén. Amén. Bueno, mi preciosa familia, vamos a continuar. Ah, Entonces tenemos también que hizo flotar el hacha perdida y la recuperó. Esa historia es hermosa también, porque dice que fueron a cortar leña varios profetas sí, varias personas, y a uno se le cayó, se le fue el hacha al río y dijo, Señor mío, esa hacha era Prestada. prestada. Ajá. Sí, Y dice que prestada. cortó un pedazo de madera, de palo, un pedazo de palo, lo tiró al agua y el hacha subió. Imagínense ese poder del fondo, el hacha flotó, es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Luego también tenemos allí Eliseo y el ejército sirio. Ese sí que es un episodio poderosísimo. Poderosísimo cuando le abre los ojos a Hablaba su... todo Santo. lo que el rey de Sí, Siria así hablaba uno en la es. cámara más Tenía, secreta Dios y se lo mío. revelaba al rey de Israel. Todo. Ay, Dios mío. Todo. Uno dice, Santo. ¿qué? Esta ¿Cómo clase es me tiene en el eso? espíritu. Uno dice, ¿eso cómo se come? Es Que le mandó a completa. decir al Wow. rey de Gloria a Israel, no Dios. vayan a pasar por Dios tal mío. lugar porque les Sí, van a tener Señor. emboscada. Amén. Y, porque él, los sirios fueron Amén. y ahí, ellos aplicaban y que no fueran a perfecto salía pasar. hasta que el rey de Siria se enoja y dice, ¿quién es el traidor? Él le dice, no, no, señor, ningún traidor hay entre nosotros. Es que es por el profeta Eliseo que aunque aún lo que tú hablas en la Santo. recámara más secreta, Secreta. Ay, Dios él mío. lo sabe todo, él lo Oh, escucha todo. santo. Se lo dice al rey de Israel.
qué poder. Wow, eso es Aleluya. asombroso. Pastor, Dios mío. pastor, yo me imagino, pastor, que esa gente estaba asustada. ¿Y quién no se va a asustar, pastor? Dios mío. Desde cuando estaba pensando el rey y toda su gente, ya el profeta ya sabía, pero ¿quién no se va a asustar? Yo me imagino. Ey, pero ¿quién es el Ay, espía? ellos tenían que andar atención porque yo Ajá. sé que el ¿Quién es el profeta ya espía? sabía. ¿Quién es Ajá. el que Dios está mío. soplando aquí, que está llevando información? No, De señores, fuego, es que Orly, para nadie lleva nosotros. Ese información, pastor. poder. ¿Cómo se llama? Rey, señor rey. Es que aquí nadie lleva información. Es que allá con aquel ejército, con aquel Dios pueblo, mío. hay un profeta. Allá hay un Ujú. profeta y ese hombre habla con Dios. Ese hombre habla con Dios. Es que no es eso. Aquí no hay espías. Es que Amén. allá está un hombre que habla con Dios. Eso es todo. Ujú. Muy Así poderoso. es. Eso a mí me impacta Y todavía en estos siempre me momentos impacta Qué relación, ¿ah? Dios nos advierte, Sí, qué Dios nos relación con revela Dios. Wow. lo oculto que hay Sí, en contra Señor. de nosotros. Amén, amén. Así Amén. es. Dios Y nos lo aquí, revela, Y el discernimiento que el el Señor nos da. discernimiento. Amén. Wow. Vea, el Amén. Señor me reveló en Santo. sueño que me iban a abandonar. Y el Ujú, sábado me dijeron, ese problema no es mío. Y dije, ujú, gracias, Señor. Ya tú me lo ujú. habías dicho Sí, que sí. tal Dios persona nos me iba a revela. abandonar. Y Amén, me lo dijo amén. así, pastor. Amén. Y lo Pero único que hice Dios fue está con usted en el nombre de Jesús. Él levanté mis nunca Amén. ojos nos a los cielos y dije, abandonará. gracias, Señor, porque sé que mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y Amén, la tierra. amén. Sí, Como el Señor. Señor me reveló esa situación y dije, gracias, Señor. Verdaderamente estoy esculpido en la greca de tu mano. Amén. Así Amén, Amén. es. amén. Gloria a Dios. Es la confianza Amén. que tenemos los que creemos en Él. Amén. amén. Aleluya. Amén. Hace rato decían mis hermanas, pero ¿a dónde está el Dios de Elías, el Dios de Pablo? Pero ¿a dónde estamos los Pablos, los Elías entonces? Aleluya. ¿A dónde Los estamos los Eliseos? Eliseo. O Yo sea, soy una Eliseo. Aleluya. Eliseo no está, Amén. Pablo ya murió, Elías ya murió, pero entonces Dios aquí mío. tenemos que nacer Elías y Pablo, aquí en esta clase, ¿me Amén. Así yo entiendes? Yo lo decía en creo un en el nombre congreso del de Señor. Mañana, damas. algunos días, Amén. Hermano, nos yo Aquí decía toca a tenemos un que ser las congreso tres de nosotros. damas. ramadas. Yo La Familia, decía un ramada nos congreso de de, toca a damas. de nosotros Moisés ser y los la de ¿Dónde Pablos Jesús. de hoy, los Pedro de hoy, los Yo Eliseo. decía un congreso de damas, ¿dónde están las Déboras? Amén, amén, Mío, Amén. amén, amén, amén. Amén. Muy las bien. Entonces Esther. tenemos aquí Ministerio de Eliseo, parte 4. Y perdónenme en familia, que es que Gloria, tengo que ay, Dios estar mío. Esta clase está muy, el Espíritu hermosa, Santo. Esto es ¿cierto? ahora mismo estamos en un culto. Aleluya. Amén. Es que Amén. El esto Señor, de la poderosa unción del Espíritu Santo. el Espíritu Santo nos está Fluye por revelando medio de todos la los secretos palabra que Sí, de hay Dios. allí santo en esos hermano momentos. Vladimir, Nos lo está pastor. revelando a todos nosotros que Todo. estamos aquí en clase hoy para fortalecernos más y llevar aún más su mensaje y a la nación a Aleluya. predicar la palabra del Mire, Amén, Señor. amén, Vladia, así sea, aleluya. Sí, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Estamos ungidos todos, pastor. Ahora sí que se concluye la Amén. cosa. aleluya. Amén. Amén, Marlon. Amén. No he escuchado a la pastora Diana y a Minerva. No las he escuchado. Es Ellas que están parece ahí, Mire, fue un ellas ratico están hoy ahí en el para el silencio servicio. de Cristo, en la revelación. ahí están. Aleluya. Que están Mire, fue un motivo que iba a conectaditas. servir en el servicio hoy. ¿Cómo? Iba a servir y después entraba a clase. Ah, ok. Yo Muy, estoy aquí, pastor, yo estoy no, aquí. tranquila, pastora Diana. Yo sé que sí. Yo Pastora sé Diana que está en la revelación, en lo tan íntimo. linda. Aleluya. Tan linda. Muy bien. Entonces tenemos acá predicción de 7 años de hambre. Eso es capítulo 8, versículos 1 al 2. Él se lo dice a la tsunamita que se vaya de esa tierra porque va a haber hambre. Ella le obedece. Luego la tsunamita regresa. Muy bien. Es una historia preciosa también. Visita a Ben-Hadad, capítulo 8, versículos 7 al 15. Luego unción de Jehú, capítulo 9, versículo 1 al 10, como a Jehú como rey de Israel. Y luego enfermedad y muerte de Eliseo en el capítulo 13, versículos 14 al 21. Luego tenemos escuela de profetas y apostasía. Entonces, referencias a hijos de los profetas, eran escuelas proféticas. Ahí están los textos por si los quieren apuntar. Capítulo 10, versículos 5 al 10, capítulo 6, versículo 1. Jóvenes irreverentes no eran niños, sino idólatras, ya eso lo hablamos hace un ratico.
Betel inicialmente se llamaba Luz, luego se había convertido en ese tiempo como en un centro de cierta Apostasía. apostasía. Luego tenemos el juicio divino, cum- se cumplió. Entonces, yendo allí a Levíticos capítulo 21, versículo 22, básicamente porque allí habla del juicio que vino en contra de esos muchachos, básicamente. Muy bien. Luego tenemos la caída de Israel en el capítulo 13, capítulos 13, versículo 22 al capítulo 17, versículo 41. Naciones enviadas contra Israel, básicamente sabemos que la principal de todas era Asiria. Allí los arameos eran los que estaban en contra de ellos. Luego tenemos sentimientos del Señor y misericordia y juicio. Yo creo que eso ya leímos unos textos muy bonitos acerca de esa misericordia de Dios y bueno, también del juicio que fue inevitable. Luego tenemos cautiverio bajo Asiria en el capítulo 17. También ya hablamos un poquito de eso, que fue que el rey de Israel era Oseas y el rey de Asiria, bajo el cual cayeron, era Salmanasar. Muy bien. Luego tenemos la disolución de las 10 tribus. Y entonces aquí lo que pasa fue que los asirios los distribuyeron en diferentes lugares, no los mandaron juntos para un solo lugar y entonces ellos todos se fueron como dispersando, empezaron a adoptar toda la adoración de los dioses de allí de los asirios y terminaron como perdiendo la identidad del Dios de Israel, la mayoría pues de ellos. Por ahí quedó un pequeño remanente porque todavía cuando Jesús vino, todavía había una samaritana que se consideraba descendiente de Abraham y muchos pues se consideraban, pero se había perdido la identidad. Luego vino el surgimiento de los samaritanos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Allí en esa como en esa pérdida de identidad de las 12 tribus, después hubo unos que regresaron y quisieron como reincorporarse al pueblo de Dios. Y cuando en el tiempo de Esdras exigió que tenían que demostrar la genealogía para poder ser considerados como ese pueblo de Dios. Y el que no podía demostrar la genealogía, entonces era rechazado. De hecho, a ellos les llamaban que eran convertidos de los leones porque los leones los empezaron a destruir y entonces empezaron a volverse a Dios algunos de ellos. Y bueno, hay muchas cosas que pasan allí. Ellos en Samaria, cuando fueron rechazados por Esdras, la gran mayoría de ellos construyeron un templo también que para adorar a Dios allí, pero luego otro rey de Israel se los destruyó. Entonces, bueno, siempre quedó ahí como vemos, lo que vemos en el tiempo de la mujer samaritana que le dice a Jesús que como él siendo judío le pide a ella de beber, porque había una grieta muy grande culturalmente entre ellos, entre los judíos y los samaritanos. Muy bien. Judá duró 150 años más que Israel. Yo les había dicho ahora que como 140, pero entonces en realidad son 150 años que duró más como rey. Luego vemos dinastía de David preservada y sabemos que esta dinastía es preservada más por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios con David. Luego vemos 3 invasiones de Nabucodonosor, ya eso es al reino del sur. Y luego vemos el cautiverio en Babilonia, que eso ya es bastante conocido para nosotros. Y luego vemos Judá preservada para la llegada del Mesías. Y el capítulo, la diapositiva número 13 es la conclusión y reflexión. Entonces, edad de oro de Judá, usualmente reinados de Ezequías y Josías. Sí, esa fue la edad de oro de Judá.
porque fueron dos reyes muy buenos que tuvieron temor del Señor, hicieron grandes reformas y siempre que se es fiel a Dios, Dios trae abundancia sobrenatural. Por esa razón, Amén. ahí ellos es como la época dorada del reino del sur. El peor reinado del reino del sur es el de Manasés, que fue de mucha idolatría. Y aquí me voy a tomar un minuto para decirles de dónde vino Manasés. ¿Ustedes se acuerdan que Ezequías, Dios le dijo por medio del profeta Isaías que iba a morir? Y él le pidió, se volvió contra el muro y pidió misericordia y Dios le dio 15 años más de vida. Él pidió 15 años más de vida y Dios se los dio. Ezequías hasta ese tiempo todavía no había tenido hijos y después en esos 15 años de vida engendró a Manasés. Y Manasés fue rey como por 50 y pico de años y es el rey más perverso que tuvo Judá. De ahí que muchas veces es preferible la voluntad perfecta de Dios que más años de vida, porque esos años de Ezequías, esos últimos 15 años fueron malos ya de su reinado. Pastor, y también se le atribuye la práctica de la idolatría. Fue un reinado de mucha maldad. A Yo estuve leyendo Manasés, sobre eso. Sí, terrible, terrible, el más malo de sí. todos. La violencia también reinó. Sí, muy La malo el violencia, reinado la de idolatría. Manasés. Ujú. Sí, sí. Muy bien. Y eso lo quería resaltar para que siempre busquemos la voluntad perfecta de Dios, no la voluntad permisiva. Muy bien. Lección central, Dios sostiene su pacto, pero juzga el pecado. O sea, Dios mantiene el pacto con Judá, pero el pecado siempre va a ser juzgado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Dios sostiene su pacto de misericordia, de ser fiel, de mantenerse fiel, pero el pecado de nosotros nunca lo va a pasar por alto, jamás lo pasará por alto. Pastor. Sí, Mar. A David fue que le dijo que, no sé, no me recuerdo que su reinado iba a ser duradero, iba a ser para siempre. Claro, fue a David, A David fue, sí. claro. Por eso el reinado de Judá, o sea, más que la bondad de los hombres, lo sostiene es la misericordia de Dios. Tú sueles escuchar mucho o encontrar mucho una palabra en las escrituras que dice por las misericordias hechas a David o por la promesa hecha a David, ¿cierto? Sí, porque en casi en varios pasajes de la Biblia, pastor, a mí me impacta la historia. Yo creo que a mucho la historia de David, porque estaba leyendo, yo no me recuerdo en qué, si no fue en Reyes no me recuerdo, Ujú. em, que Dios como que la primera vez que ellos venían de la guerra, David había terminado la guerra y como que él dispone, pues sí, fue al profeta que era amigo de él, el profeta que le dio el ejemplo de la vaca que se la había matado. Natán, profeta Natán, de la ovejita. De la ovejita. Entonces, a él, ahí yo estaba leyendo, ahora no me recuerdo el pasaje, me Es, tocó el es, es, corazón, ¿sí? ese es primer libro de Samuel, capítulo 12. Sí, ajá. Que él dice, bueno, ya como que hay bastante paz, ahora voy a hacer una casa, pero voy a hacerle la casa también voy a hacerle una casa a Dios, o sea, voy a hacerle un espacio porque el arca había andado de templo de allá para acá y él dispone. Es Amén. cuando él dice, no la vas a hacer tú, pero a lo que Dios le agradó fue la intención de David. Yo creo que esa fue una de las partes que le tocó el corazón a Dios, que él dijo, no. Ya que hay bastante paz, tengo paz y el arca del pacto andado por todos lados, Amén. yo le voy a hacer una casa a Dios. Es como que yo diga, ¿sabes qué? Ya he hecho tantas cosas que no agradan a Dios. Le voy a hacer una casa a Dios en mi corazón, voy a Amén. agradar a Dios. Entonces, eso como que le tocó, a mí me tocó mi corazón y le tocó el Amén. corazón a Dios, digo yo, porque que vio que alguien se interesó, porque él dijo, desde Egipto no había pasado eso. Entonces él ve Amén. como que alguien se interesa en agradarle, aparte a él, en hacerle una casa, a él, en hacer un Amén. espacio para poner el arca del pacto. A mí me encantó esa Amén. parte, pastor. Amén.
El Salmo 132, léetelo, Marlon, arroja una luz muy bella al respecto de lo que estás hablando. Salmo 132 para que lo leas. Es precioso. Ahora. No, no, ahora no. Oh, ok. Para que, y el que lo quiera leer, arroja mucha luz acerca de ese pacto de ese, ¿Cuál salmo, pastor? el Salmo Por favor. 132, Salmo Ok. 132. Es precioso de cómo Dios, o cómo David le promete a Dios una casa y el pacto tan bello que Dios hace. Me encanta, pastor, porque en casi toda la Biblia, en muchos pasajes, siempre a todos los reyes le está recordando, por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo David, siempre, siempre él menciona mucho a David. En muchos pasajes Amén. de la Biblia, por amor a mi siervo David Salomón, te voy a dejar, aunque sea una tribu, porque él le iba a quitar todas las Ujú. tribus, porque se Un portó descendiente. malísimo, Y si tú malísimo. miras, los reyes de Judá siempre fueron descendientes de David. Dios conservó esa promesa. Qué bonito la relación que Dios tuvo con David. Amén. Qué lindo. Bueno, mi preciosa familia, paremos al menos 2 minuticos, 3 minuticos. Tome agüita y 5 minutos, 3 no alcanzamos a tomar el agua. 5.